pues esto es la ley de la selva, y que en eso hemos convertido el hacer político del país. Cedemos el uso de la voz al ingeniero Montoya, que está ansioso por participar, tiene 2 horas aquí esperando que se resolvieran los problemas técnicos, pero ya se superaron. Tenemos la corona en la parte de atrás, tenemos el crucifijo, pues algunos elementos de la muerte de la democracia. Gracias por invitarme. Yo lo que quiero opinar que es una revoltura de gente, de partidos que un día son de un partido, y día son de otro calor, y no saben ni para cuál ir, quiénes son, no saben su historial. Yo lo que sí he visto que una persona que es honrada cabalmente, no la dejan subir nunca. Siempre meten gente corrupta que se presta sus movidas chuecas, es lo que he visto. Tanto en oficinas públicas como en los cargos públicos, están más arriba también. Siempre son los mismos, se dan vueltas. La gente no los quiere y siguen otra vez. Pues este año pues, va a haber sorpresas, y más aquí en Jalisco. Muchas sorpresas. Okay. Porque la gente quiere ver gente honrada, que haya trabajado por ellos desinteresadamente. No los mismos que pierden y vuelven a meterse más como si fueran ellos. Pierden la Diputación Federal, ahora andan de local y así por el estilo. No tienen vergüenza, no tienen dinero, que se pongan a trabajar honradamente, no explotando gente por su cargo político que tienen. Desgraciadamente, los políticos se prestan para robar al público. ¿Y la democracia? Por la democracia, pues ahí tenemos la cajita, pues ¿cuál democracia? Pregúntale a Francisco Madero cómo le fue por demócrata. Pregúntale a Iturbide por ser también emperador. Vamos a ver qué opinión tiene el compañero Muñoz también, que nos acompaña aquí en este diálogo por primera vez en el Cafeteando con los del Foro. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos, y por fin se nos hizo creo que hace casi un mes nos habíamos reunido, pero que sería muy a la carrera, y obviamente pues me siento honrado de que nos acompañen hoy. ¿Por qué razón? Porque cuando me plantearon precisamente el tema y me solicitaron que esta fuera la sede, en primer lugar quiero dar la bienvenida a todos ustedes y a quien nos ve y nos escucha, y sobre todo esperar que tarden muchos años para que esta no sea su casa, así que no se las puedo ofrecer como una sede permanente. Sí. Y yo sí quisiera agradecerles y sobre todo reconocer este esfuerzo que han hecho Raúl, a Poncho acá en los controles, porque creo que este espacio es indispensable, es indispensable para nuestra ciudad, independientemente de que su alcance sea regional o estatal. Pues, afortunadamente tenemos las redes sociales que tienen un alcance mundial. Ya nos están invitando de Televisa que ya vamos a tener ya un horario estelar. Por lo pronto les doy la bienvenida. Yo coincido con el doctor, tuvimos una pequeña conversación previa, y Roberto, coincido contigo. No siento yo que tengamos una democracia muerta, aunque ya está muy lacerada, ya está muy valpuleada. Es más, no entiendo, soy de los pocos que dice que actualmente no entiendo todo este nuevo esquema democrático de precampañas, intercampañas y qué sí y qué no puedes decir. Lo que sí les digo es, definitivamente estamos a sus órdenes. Ojalá, hoy creo que esperamos a muchos amigos que probablemente se les complicó llegar, pero pues aquí dice nuestro buen amigo que los amenazaron. Yo creo que vamos empezando desde el principio. Yo por lo pronto le doy la bienvenida. Yo me gustaría esperar un poco a que circule más la opinión de quienes sí han hecho algún ejercicio Vamos público. A pedirle aquí al doctor Treviño que nos ilustre primero qué se entiende por democracia, cuál es el concepto que tenemos de democracia, la gente de abajo y la gente de arriba, ¿qué le queremos dar por entender por democracia? El que tiene el de a pie, el que le encanta ser gobernado y el que le encanta gobernar. Sí. ¿Cuál es la democracia en ese punto? Sí, el hecho de... Yo coincido. Buenas noches a todos. Gracias, Raúl, gracias, Alfonso, por la invitación. Y sí, los demócratas, las raíces griegas de la palabra, pues hablan de que el poder del pueblo, ¿verdad? Así es. Kratos, pueblo. Pero la realidad, creo yo, es de que Demos pueblo, Kratos, poder. El poder emana del pueblo, ¿verdad? O el poder en el pueblo. Pero ¿qué está sucediendo? Que, como bien dice Roberto, podemos decir que la democracia sigue en gestación y no ha nacido,
como un bebé robusto, sano y con un Apgar bueno, como dirían los médicos, o bien la democracia está en terapia intensiva. Yo creo que más bien es esta segunda parte. Nunca en México hemos tenido una democracia plena. Siempre ha sido difícil el que se respete la voluntad ciudadana. En muchísimas ocasiones, en la época reciente, histórica reciente, pues o se cayó el sistema cuando Salinas, se les cayó el sistema cuando el conteo ya no daba para revertir y ganaba Cuauhtémoc Cárdenas la elección, y en ese momento se revierte y se manipula el proceso y el pueblo difícilmente, hoy veía yo al diputado Dorin diciendo que el pueblo no puede hacer por sí mismo que las instituciones funcionen como deben de ser. Sacó un video en la PGR en donde dice se está usando a la PGR como un brazo político del gobierno en turno para lastimar a los opositores. Y decía Dorin en su intervención que el pueblo por sí mismo no puede, pero el pueblo tiene sus representantes, que son los diputados, quienes sí pueden reclamarle al gobierno que se hagan y se transparenten las cosas. Yo creo que la democracia está en terapia intensiva, está grave, está diabética, hipertensa, con problemas cardiovasculares severos, ya no está orinando, está atendida por médicos que en lugar de darle lo que requiere le dan aspirinas. Y lo que vemos es un proceso inédito en esta ocasión, en donde cada vez más se ve la figura de un cambio. Yo realmente veo que las últimas encuestas de los últimos años, ninguna ha acertado, pero curiosamente ahora encabeza López Obrador todas las encuestas con muchas posibilidades de ganar, y sí veo... También las encabezaba Hillary Clinton. Sí, pero hasta que entraron los rusos. Pero bueno, pero es para a quienes nos gusta y nos apasiona la política, es muy interesante ver cómo todo este caldo que se da del democrático en el país se va perdiendo la confianza de la gente. Pareciera que empeñados los medios a hacer desesperar a los ciudadanos, desanimarlos para que participen en la votación, y parecieran que hay planes. Por supuesto, yo coincido con lo que dice Roberto, de que cada vez quien tiene el poder se le hace más difícil dejarlo, ¿no? Quien es parte del gobierno, pues difícilmente, lamentablemente muchos que actualmente están en la política, pues difícilmente fuera de la política podrían tener los ingresos que tienen siendo funcionarios públicos. Entonces, para mí es muy claro el hecho de que si queremos que esto cambie, pues los ciudadanos vamos a tener que ir a votar el 1 de julio y votar por el partido que queramos, pero participar activamente, que sea histórica la votación, y que los mismos ciudadanos, si es cierto, como dice el INE, que nosotros hacemos las votaciones y contamos los votos, pues que realmente, al menos si esto se replica en todo el país, podremos tener unas elecciones que realmente sean ejemplares y que no dejen dudas de que al menos quien ganó, aunque no hubo segunda vuelta y no tiene el voto mayoritario, y puede ganar alguien que solamente tenga el 30% de la votación. A escuchar ahora al profe. Pero sí, nada más puntualizar. Sí. Hay que mandar un mensaje, y yo los invito. Hay que salir a votar. No, por supuesto. Mi participación primera es en ese sentido. La democracia está en terapia intensiva, y un llamado a todos, porque tenemos que votar para que la votación siga, la democracia siga viva. Dice Roberto Cabello que aún no se ha gestado, y acá el doctor Treviño ya la está enterrando, entonces matando. Bueno, yo, antes que nada, nuevamente gracias por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Y bueno, creo que estaba yo evocando tiempos pasados, cuando realmente a su servidor le tocó hacer sus primeros pininos en la búsqueda de la democracia, que pues era prácticamente una burla, no estoy hablando de los 80s, cuando se dio la revolución interna en Lagos de Moreno, sí, que fue precisamente un parteaguas,
Y desde ese tiempo que yo comencé a participar, ha sido una lucha constante para que realmente exista democracia, pero la democracia no ha logrado, desde mi punto de vista, no ha logrado nacer en México. Hoy menos que nunca creo que haya democracia. Cuando vemos que realmente hoy los partidos políticos, hoy los integrantes, los líderes de los partidos políticos, muy pocos se interesan en dar a conocer ideología. La mayoría de los simpatizantes, hoy por hoy, pues prácticamente ni siquiera conocen la ideología del partido al cual están perteneciendo o al candidato que están siguiendo, porque ya no es el interés ideológico, ahora es el interés económico y se ve como un negocio lucrativo el poder llegar a formar parte del gobierno. Y esto pues, realmente implica que estemos muy lejos realmente de vivir elecciones democráticas, elecciones libres. Yo siempre lo he dicho, en nuestro país la democracia, entre comillas, porque digo que no existe, está dirigida por el poder económico. Y me tocó vivirlo hace poco cuando fui candidato, que por ejemplo mientras yo tenía una entrevista en la radiodifusora local, una vez los dos partidos, el Partido de Acción Nacional y el PRI, tenían 10, 15 o 20 entrevistas. ¿Por qué? Porque por abajo de la mesa se pasaba el billete, no se podía, entre comillas, hacer proselitismo, tenía que ser parejo, pero sin embargo, bueno, por abajo de la mesa, 5,000 pesos por entrevista, pues yo si daba los 5,000 pesos me quedaba sin dinero para la campaña, ¿no? Entonces, realmente desde mi punto de vista, la democracia no ha nacido tan bien. Vamos a escuchar a Félix Romero, que hoy enarbola los independientes, una bandera como ciudadano independiente. A ver, ¿qué pasó con la democracia, Félix? Sí, bueno, yo considero primero agradecerles la invitación. Sí, es bien interesante lo que estamos hoy platicando. La democracia sin duda debe ser vivida, no es una simple forma de elección, porque hemos pensado de que porque se va a votar estamos ejerciendo la democracia, pero si no la hacemos vida, simple y sencillamente es una letra muerta. En los países de avanzada donde se practica la democracia, las campañas no se basan en descalificaciones ni en los defectos del otro contrincante, en propuestas, y los ciudadanos de esos países van a votar todo el tiempo por la mejor propuesta. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, en Canadá, es uno de los países, en Suiza, hay varios lugares donde hay este tipo de avanzadas democráticas, pero no en México. En México vemos que es grupos que controlan hacia el interior y que simulan una democracia, que son los partidos políticos. Y llámese cualquier partido político, lo único que hace son promesas vanas hacia los ciudadanos, pero con controles internos muy fuertes que les permiten perpetuarse dentro del propio gobierno, y con la corrupción que es la que manifiesta que tengan esos dineros, esas formas de vidas holgadas con los dineros del pueblo, porque ese es realmente cuánto nos cuesta a los ciudadanos la democracia aquí en México. Es carísimo. Si lo vemos simplemente desde el punto de vista cuántos millones se gastan en las campañas políticas, en el propio INE, es un mundo, un puñado de millones, lo que no pasa en otros países del mundo. Y nos cuesta muy caro, y desgraciadamente no es en los dineros que se gastan, son los resultados que se dan. Vamos a dar la bienvenida aquí al licenciado Fidel Cedillo, que se integra a esta mesa, y vamos a ver qué. El tema es si murió o no murió la democracia. ¿Cómo encontró la democracia aquí en Funerales Muñoz? No, bueno, voy llegando y no conozco la mecánica que están desarrollando para pues te pasan el micrófono ya. Bueno, y el tema es bien democrático. Por lo pronto les agradezco la invitación, porque por primera vez me hago presente, y bueno, espero que esto de entrada me llegan un montón de ideas. Número uno,
si ya en su momento hubo filósofos o sociólogos o personas educadoras de la humanidad que dijeron o que compararon a la sociedad con la anatomía humana, nosotros que vivimos en Lagos llegamos a ser como parte de un país, algo así como la uña chiquita del dedo izquierdo del pie del ser humano. Pues qué caso tiene que salvemos esa uña si el resto está invadido de cáncer. Literal, hasta dónde habrán de llegar nuestros comentarios, hasta dónde habrán de impactar. Pero por el otro lado, otro filósofo dijo, si no lo intentas no lo vas a saber. Intentando lo absurdo se logra lo imposible, y deduzco que alguien por ahí hará germinar esta semilla y logrará el fruto que se está sembrando de parte de ustedes. Los conceptos, desde mi uso de razón que he ido confeccionando a lo largo de mi vida, me llevan a la conclusión de que los conceptos son inertes, que los pervertimos. Desarmador es desarmador, pero no falta quien lo utilice como un arma mortal. Democracia, como tal, es un concepto inerte. Que la estén pervirtiendo los seres humanos que hacen uso de ese mecanismo de una manera inapropiada, pues yo considero que esto es algo difícil. De entrada es lo que puedo decir. A seguir con el compañero Roberto Cabello, que no estaba de acuerdo. Que no está de acuerdo con Eso es bien caro. ¿Con qué, Roberto? Que decía Félix que la democracia nos sale carísima. Pues más caro nos salió no tener democracia. Más caro nos salió no tener democracia. Y yo no puedo aceptar que en este país la democracia esté muerta. Tal vez coincida que a lo mejor no acaba de nacer, en eso sí, en eso estoy de acuerdo. Pero yo no puedo decir que la democracia se murió, porque esto es como decir, como cancelarles el futuro a los que están por venir. Y eso es lo peor que nos puede suceder, que te cancelen el futuro. No. Los jóvenes. Lo que nosotros tenemos que hacer, y que no hemos visto, y discúlpame, doctor Treviño, si en esto meto al Congreso, porque tú ya estuviste en 2 congresos. Todo mundo que llega al Congreso sabe cuáles son algunas de las medidas para democratizar este país, y sin embargo yo no he visto a ningún diputado acabar con la camisa hecha jirones por sus luchas en el Congreso, para sentar bases reales de democracia. Hace ratito el maestro Félix decía, con los medios no se puede, porque yo iba a una entrevista y los otros le dan más lana y todo. Bueno, es que hay que entender una cosa, las 2 grandes cadenas de este país televisivas fueron regalos de presidentes. Sí. Miguel Alemán se regaló Telesistema Mexicano, hoy Televisa. Azcárraga. Y Salinas. Y hoy coquetea con López Obrador. ¿Verdad? Entonces te digo, eso, pues claro que las cosas tienen que ir evolucionando, claro que no es fácil, claro que necesitamos que la gente vaya despertando, sí, pero todo lo que proponían se hace con una sola cosa, haciendo ciudadanía. Y díganme, ¿cuál de sus diputados en toda la vida, desde que tienen uso de razón, ha hecho algo por hacer ciudadanía? Ninguno. Y volteé a ver al doctor Treviño. Yo una vez puse en el WhatsApp que nos ocupa que tuve un sueño, que venía un grupo de diputados, porque tenemos grupo de diputados en este distrito. 3 es un grupo. 3 al mismo tiempo. Tenemos 3 al mismo tiempo. Bueno, sí. Te digo, que un día vinieran y me dijeran, oye, fíjate que tenemos esta partida presupuestaria para quitar a los cientos de miles que sobran en el aparato gubernamental, para que ese dinero se haga obra. Jamás. Se pierde la Esto es por hacer administración, por hacer ciudadanía. ¿Sabes qué? Aquí está el proyecto para hacer efectivo que la preparatoria sea obligatoria en Jalisco. Y cuando digo que sea efectivo, es que el camión pase por el muchacho y lo lleve a la escuela, y pase a la escuela y se lo lleve a su casa. Democráticamente. Eso es hacer ciudadanía. Claro. Te digo, y entonces esas son las cosas que no vemos. Estamos por verlas, güero.
porque, ¿por qué te digo que estamos por verlas? Pues porque la sociedad va caminando. Tú ves ahorita una muchachita que está lloviendo en la noche con la capucha y su teléfono metida en un rinconcito, haciéndose la invisible, porque va a trabajar, está esperando el camión de su empresa que la levante. Dime a esa muchachita, ¿qué le puede llegar a un político como los que hemos sido políticos? A ver, la vamos a dejar ahí porque el doctor Treviño como que te quiere contestar ahí. Bueno, ahorita que me conteste, te digo. Recordándolo a la tertulia, ahorita, no, yo lo de los 3 minutos. Ahorita que me conteste, digo, a una criatura así que está a las 10 de la noche haciéndose la invisible para irse a trabajar, dime, ¿qué le podemos ir a prometer o qué le podemos decir? ¿Qué nos va a creer? Esa es la nueva ciudadanía que viene. ¿Y ahora se podrá caer el sistema? Ya se nos cayó hace rato. Vamos a darle la voz aquí al doctor Treviño. Por alusiones personales, por hechos, como dicen. No, yo coincido en que es muy difícil. Los intereses que hay en las cámaras, Cámara Alta, Cámara Baja, en el Congreso de la Unión, en el Congreso Estatal, son muy grandes. Yo voy a ejemplificar lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados. El día de ayer en el Congreso de la Unión votaron la posibilidad de que pudieran llamar a cuentas a altos funcionarios de Pemex que le dieron a Odebrecht y firmaron un contrato leonino con pérdidas multimillonarias para Pemex de 6,000 millones de pesos, un contrato donde les iban a surtir de etanol a la empresa Odebrecht, cuando Pemex no es autosuficiente de etanol. Entonces tenían que importar etanol para surtirle a la empresa por un contrato, pues a todas luces, un contrato en el que Pemex perdía más de 6,000 millones de pesos. Llevan el caso a la Cámara, se hizo un debate grandísimo y al final de cuentas 155 diputados priistas votaron en contra y ganaron la votación para que no se les juzgara. Ese es el tamaño del control que hay sobre los diputados. Yo no creo, tú decías, ningún diputado, perdóname, pero la Cámara de Diputados no está para hacer ciudadanía. La ciudadanía se forma desde la escuela, desde civismo, desde, bueno, el mismo Partido Acción Nacional cuando nace. Si tú lees la manta, aquí nadie viene a triunfar, aquí venimos para formar ciudadanos. Esa era la principal función del PAN, hacer ciudadanos. ¿Verdad que es un sueño lo que pasa? Pero es muy difícil, porque si tú analizas el trabajo de nuestra diputada federal hoy por hoy, Soraya, los primeros 20 millones que le tocaron a ella se fueron a Chiapas en lugar de venir a Lagos de Moreno o a San Juan de los Lagos. Ese es el primer dato. Segundo, hoy la vi en redes sociales afirmando que como había sido de palabra el convenio con los lecheros, pues ella iba a verificar que se hiciera por escrito y esto. Pero finalmente votan a como le indica su jefe de partido. La diputada le responde a los intereses de su partido para que la nombren en la siguiente candidata a la alcaldía de San Juan de los Lagos, ¿verdad? Por decir algo. En el caso de cualquier diputado, si quiere seguir su carrera política, pues es muy fácil, tiene que hacer lo que le digan sus coordinadores, sus jefes, los de la burbuja, como le llaman, los que manejan el Congreso, los de su bancada, los líderes de su bancada, y tienen que votar como les indiquen. ¿Es por experiencia, doctor? Yo lo digo por experiencia porque en mi caso mi carrera política terminó pronto por hablador y por más que nada, más que por hablador, por el hecho de oponerte a cosas. Yo puedo decir claramente, y lo he dicho en otras ocasiones, yo estuve en contra de que se adquiriera un crédito de 4,200 millones de pesos por Jalisco, por el gobernador Emilio González, que quería contraer ese crédito para los Juegos Panamericanos, recordarán ustedes. Yo estuve en contra, de hecho fui el único, yo creo, de mi bancada que estuve en contra, y eso me costó pues que el secretario general en ese entonces, Fernando Guzmán, dijera: quien vote en contra de esto, su carrera política está en riesgo, y finalmente
Ahora soy muy buen médico, pero me sigue apasionando la política. Y difiero de Roberto, porque es muy fácil seguir en la política brincando de puesto en puesto, porque el método de selección de candidatos ya no es democrático en ningún partido. Anteriormente sí lo era en el PAN y en algunos otros, ahora no, ahora todo se da en base a quién da más, quién paga más por el cargo, o quién tiene el mejor amigo, o la mejor amistad, o quién se allana a las indicaciones que les dé el jefe político del grupo político en turno. Entonces, dice Roberto, yo no he visto ningún diputado que haga ciudadanía, que realmente represente a los ciudadanos. Yo quiero decirte que es muy, muy complicado. El mismo Kumamoto, que está en boga y hizo grandes cosas a lograr que sin dinero, sin voto no hay dinero. Bueno, el mismo Kumamoto, su mayor logro, que fue el desafuero, quiero decirles que cuando se iba a aprobar el desafuero en el Congreso local, Kumamoto estaba en Europa y se regresó rápido para meter su iniciativa de última hora y decir que él estuvo en eso. Yo creo que hay que valorar mucho, porque finalmente yo no veo, como ahí sí coincido con Roberto, no veo un diputado que en plena libertad 100% represente los intereses de la gente y se pelee con los intereses de sus jefes políticos y vote en contra de su bancada. Es muy raro. Vamos a escuchar al profe Félix Limón. Yo estoy viendo, haciendo una aclaración, que toda la democracia la estamos enfocando con elección y votación. ¿Es la única clase de democracia que tenemos? No. Vamos a ver, bueno. Yo por ahorita ahorita hablamos de los sindicatos, de la democracia en los sindicatos. Bueno, realmente nosotros podemos considerar que no estamos representados. Yo así lo considero. Los ciudadanos no hemos tenido representación a través de los diputados. Los diputados no representan prácticamente a nadie más que a su partido, efectivamente. Entonces, pues prácticamente la población, el ciudadano, no es escuchado. La voz del diputado no es la voz del pueblo, no es la voz del ciudadano. Entonces es la directriz que le da el partido político, efectivamente, ¿sí? Olvidándose de que precisamente llegan gracias a la votación de la ciudadanía. Sin embargo, bueno, pues yo creo que no tenemos que bajar la guardia. Lo más fácil sería decir, ¿saben qué? No hay democracia, pues bajamos las manos, ¿sí? Y vaya que estamos viviendo una etapa donde realmente pareciera que retrocedimos en lugar de avanzar en la cuestión democrática. Y efectivamente, licenciado Raúl, hablar de democracia no es únicamente hablar de elecciones. Yo recuerdo que en Mis Pininos hablábamos de una democracia integral y humanista. Integral para que fueran todos los aspectos, económico, educativo, de salud, que todos tuviéramos la oportunidad y el derecho y el acceso a vivir dignamente, ¿sí? Vamos a escuchar a Félix Romero y luego le damos el uso de la voz nuevamente acá al ingeniero Montoya. Bien, está, por sí que está poniéndose bonito el ambiente. Miren, hablamos mucho de la Cámara de Diputados, pero nos olvidamos un poquito de nuestra democracia más inmediata, que debería de ser, es la local. ¿Qué pasa con los ayuntamientos? ¿Qué pasa con los regidores que también debieran representarnos, porque también ganan de los dineros del pueblo? Todos los salarios que salen de la bolsa del pueblo. Y sin embargo nosotros no vemos a ningún regidor que se encargue realmente de oposición. Obviamente los que están en el equipo del ganador del presidente, pues creo que jamás lo van a hacer y deberían de hacerlo también, porque la verdad que creo que una de las responsabilidades más grandes de los regidores, cuando tú hiciste como regidor, lo trataste de ejercer como tal, pues logramos pelearnos 2 veces con el presidente municipal, lo puedes ver por ahí en las actas. Obviamente pues el coraje del ciudadano presidente en turno era ese, de que nosotros, aquí mi tocayo no dejará mentir que en diferentes ocasiones no estuvimos de acuerdo en algunas posiciones, porque entendimos que el pueblo paga para que sea representado y no para ser el club de todos donde el presidente habla y todos los demás tienen que aprobar.
escuchar al ingeniero Montoya, a ver qué nos... Bueno, de respecto a lo que están hablando, todo está muy interesante, cada quien tiene su punto de vista, es muy bueno, cada quien tiene su experiencia. Todo eso que están hablando está escrito un libro que se llama Los del Corazón, de mi teniente coronel Antonio Plaza, guanajuatense, de Paseo Grande, Guanajuato. Es un gran poeta en su métrica y en todos los aspectos. Tiene varias poesías muy interesantes, que es pura lógica, puras verdades. A algunos les incomoda, otros no, pero son puras verdades. Entonces está La Voz del Inválido, le da consejos a un joven que va a la Cámara de Diputados. Dice, ponte a gozar porque es una cosa muy dura. Empieza así: en aquel tiempo, cuando Zapata pugnó cambiar de opresores, volví pisando flores con una pata de palo. Dejóme el gobierno cruel, yo con burrito de comer laurel. Y luego a ver, más despacio para que se entienda. Dice, la guerra y las elecciones las hacen los sabios. Los que se baten son los pendejos, como yo, así lo dice muy claro. Son palabras textuales de él. Muy bien. Luego dice, la corte es cosa brava. De todos habla muy bien, de todos piensa muy mal. Tus enemigos comienzan, la nariz acaba. Ahí vas a dudar la mansedumbre del gato, la virtud de la mujer. Luego dice otra, que es una gran verdad que estamos viendo. Poesía dice, y democracia. Dice, ayer robo, ¿qué palabras tan elocuentes, tan desesperadas? Dice, ayer robo le llaman préstamo, estamos bien, para robar. Sí, no es dinero de ellos. Al robo le llaman préstamo, sinceridad, como tu servidor, cinismo es un inmoral, no te dejan subir a nada. Lo que era escepticismo, un gran pensador, con muchos lo que no hay de políticos que prometen el sol y las estrellas. Ojalá, digo, pues les saco copias, se les hago llegar para que la tengan tan larga, pero está muy interesante. Muy bien. Y muchas gracias por escucharme. Vamos a volver a escuchar a Roberto. Y ya después, Fíjate que hay unas cosas que precisamente que para mí es donde me hace ver que la democracia es incipiente, no se ha muerto, apenas comienza. Mira, por ejemplo, lo que acaba de decir el doctor Treviño de cómo son diputado, las iniciativas ciudadanas que traiga, ahí déjelas en la basura. Usted va a defender los grandes intereses de la nación o del Estado. Y es hasta cierto punto válido. Y dime si estoy mintiendo, que eso es lo que hace. Adelante. ¿Verdad? Entonces, bueno, yo siempre me he preguntado una cosa. ¿Qué les hace pensar a los señores que llegan a las cámaras que la representación es poder político? El poder se ejerce desde el Ejecutivo. El Legislativo no es el poder. Bueno, en teoría son tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? Pero en la práctica el ejecutivo nombra al judicial y controla al legislativo. Son supuestos, porque en cada sección la cosa cambia. El legislativo es mera representación. Y entonces, yo voy de acuerdo que se han de encontrar el tamaño de los intereses de los que tú acabas de nombrar, José Luis. Sí, pero no debe de existir la docilidad. ¿Quieres que yo vote para surtir de etanol a Obedrecht? Sí, ¿cómo no? Sí voto, nomás que me subes a la discusión del pleno de que todos, absolutamente todos los municipios de este país se elijan individualmente para someter a los partidos, claro, que postulen a sus mejores hombres. ¿De qué país estamos hablando? No sé. No, está de uno que se llama Utopía. De Aldous Huxley. Un mundo feliz. Vivía cerca del pueblo de Moya. Hay que releer. ¿Verdad? Sí, gracias, entonces, bueno, pues ¿sabes qué? Eso son las cosas. No debe de existir la docilidad en el legislativo. Debe de existir la negociación. Porque al final de cuentas, a eso van. Sí, ¿Por qué no decir, yo quieres que te vote esto? Sí, pero vámonos metiendo mano a la representación. ¿Cómo es posible que un
un individuo que gana el 11% de los votos a ganar tenga el 51% a la hora de gobernar. Es correcto. Esos son los obstáculos que subyacen por una falta, una verdadera concientización democrática de aquellos que llegan a los puestos de representación. Licenciado Cedillo, despertando. Le vamos a despertar, licenciado Cedillo, porque sí le afectó mucho la muerte de la democracia en este lugar, está muy pensativo. La siguiente va a ser en el Vamos a ver si estaba en el tema o estaba en otro. No, en realidad estaba al reflexionando acerca de los comentarios que formulan. Y bueno, sí me nutre escucharlos, pero por un lado estamos hablando de consecuencias, estamos hablando de manejos de esos mecanismos de carácter social bajo los cuales el hombre debiera tener o ejercer el poder a través de la democracia. Lamentablemente no es así, porque se ha venido demeritando el uso de esos mecanismos bajo una serie de intereses, en algunos casos justificable, así como ustedes mencionan las anécdotas que recuerdan de haber leído sus lecturas de forma educativa. Yo recuerdo por ahí un gran estadista que decía, un gran estatista, que una cosa es ser candidato y prometer y otra cosa es dirigir al Estado. Claro. ¿Por qué? Porque ya cuando estás frente a la dirección de un Estado, tienes otras prioridades que no son las propias de aquellas bajo las cuales llegaste al poder. Claro. Bajo esa circunstancia, los intereses progresivos del ser humano Alguien comentaba por ahí en alguna ocasión, no sé, Roberto, que hay un candidato en campaña y hay un individuo en gobernante funciones. en funciones diferentes. Entonces, el principio de progresividad que no se había manejado dentro de la democracia y que provoca que el mismo ser humano sea distinto, el que está en campaña, que aquel que está bajo la dirección, que aquel que está a cargo de una sociedad, entre comillas, porque sinceramente los números tampoco dan, los que votan o los que ejercen la democracia intentando elegir al candidato de su preferencia no son lo suficientes para agotar o apabullar o dejar fuera de la jugada a todos aquellos que no votaron, y las omisiones también cuentan. Entonces todos esos factores que se deben de analizar en un sistema, bueno, pues si un carro no tiene aire, no tiene llantas, no tiene gasolina, no tiene motor, no es carro. Y lamentablemente no supimos quién le sacó el aire porque no supimos quién lo hizo, no supimos quién le quitó las llantas porque no lo supimos, pero ya cuando acordamos estamos heredando como seres humanos un mecanismo de elección de gobernantes que no está funcionando en la actualidad. Y que lo peor es que estamos siendo vanidosos y ególatras. Estamos hablando de nuestros intereses. Claro. ¿Y los de nuestros hijos qué? Estamos haciendo una fortuna para nosotros. ¿Y qué vamos a dejar para los restantes? Ya los dejamos sin una educación de calidad. Entre comillas, hay más escuelas y menos educación porque hay menos civismo y menos ética. Hay menos honestidad. Sí. ¿Qué clase de sociedad le estamos dejando a nuestros hijos? A nuestros nietos. Hacernos ricos de manera perversa. Una pregunta para no es el tema correcto. Una pregunta. En México no tenemos ninguna forma de democracia. No la tenemos, porque siempre hablamos de países extranjeros, pero en realidad todavía tenemos algún tipo de experiencia. A lo mejor hay una democracia la mexicana, ¿no? Porque vamos viendo. Si no hubiera democracia, Andrés Manuel no podría ser presidente. En algunos aspectos, ¿cuáles son? La democracia como tal sí existe, tomando en consideración que este es inerte. Es la libre elección del ser humano respecto de aquellos que ejercen el poder y la forma de controlarlos. Pero desde el momento mismo en que la historia nos demuestra que la sociedad democráticamente eligió a Cristo en lugar de Barrabás, como que la democracia ya perdió ahí mucho que desear. Nada que ver con Anaya. Nada que ver con Anaya. Ahora, si eso pasó con los personajes divinos de la historia, pues no quiero saber qué está pasando con los seres terrenales de la actualidad. Si el que era perfecto lo crucificaron, ¿qué se puede esperar de los imperfectos? Entonces, yo creo que tenemos una visión muy limitada del entorno temporal de esta característica de la democracia. Quienes accesan al poder en la actualidad lo hacen más por un interés personal que por un interés de carácter comunitario o social. Y sobre todo que pierden de vista. Pierden de vista hoy en día
pierden de vista. Entonces, yo sinceramente me coloco dentro de aquellos ciudadanos que no tienen una bandera por circunstancias ajenas posiblemente a mí. Mis amigos militan en un partido, mis hermanos militan en otro, mi familia milita en otro, mis clientes son de otro, entonces como que de alguna manera yo tengo que ya el amigo te tienes que decidir hacia dónde vas, porque mira, la tarea todavía es más complicada porque hoy en día ya todos migraron de un lugar a otro y ya no es posible que le pegues a uno sin pegarle al amigo. Precisamente, licenciado, por eso también incluimos por ahí una partida que se llama Las golondrinas se migran, pero las golondrinas también finalmente regresan. Pero se van a donde hay calorcito. Pero, bueno, vamos a ver a Roberto. Pero aquí hay una de las cosas. Yo coincido con el licenciado de que la democracia pudiera ser un ente inerte, pero en nuestro país no es el caso. Nuestro país es uno de los países que más altas son sus votaciones en el mundo. En Estados Unidos, cuando bien les va, vota el 45%. El país que se precia de ser democrático. Por ahí, Roberto, señalaban, o muchos foristas han estado diciendo que las promesas, pero en el país más sofisticado del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, todos prometen. ¿Qué tiene de malo prometer y qué tiene que ver con la democracia? No, es que hay una cuestión. ¿Qué prometen? A ver, aquí estamos bien mal educados. Bien mal educados, y te voy a decir en qué sentido. Oye las campañas de un diputado y oye las campañas de un gobernador. Y son exactamente iguales. Cuando los roles que van a desempeñar son diferentes. Totalmente diferentes. Para nosotros estamos acostumbrados al dame. Si este no ofrece que me da nada, ciudadanos vasija, ¿verdad? Entonces pues no va. Pero eso se ha ido cambiando de a poco en poco se va cambiando. Y yo por eso insisto, no estamos asistiendo al entierro de la democracia, estamos asistiendo al alumbramiento de la democracia. Y luego la otra parte. Aquí el señor Muñoz no está muy contento con eso. Vamos a esperar al rato qué opina. No, yo estoy reflexionando lo que plantea Roberto y estás bien. Son así es. Todos los alumbramientos son dolorosos. Todos los alumbramientos son dolorosos. Entonces, bueno, este dolor de parto ya está muy prolongado. Yo les quiero comentar muy breve. Te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Dónde está el señor Labastida Ochoa? En su casa, ¿verdad? En su casa. ¿Y dónde está Andrés Manuel? Luchando por ser el primer presidente de izquierda de este país. ¿Y sabes qué? Como dijo Raúl, tiene razón, las golondrinas emigran. Claro. Y emigran porque la política es un libro que se lee. El hecho de decir, yo soy panista, no quiere decir que es como las Chivas. Chiva a muerte, no, el fútbol y la política no son iguales. La gente vota cada 6 años o cada 3 años esperando que haya un verdadero cambio para tratar de que los recursos que genera el país, que son muchos, lleguen a los más desprotegidos. Lamentablemente, pues es utópico todo lo que pasa. Cuando un presidente llega, yo platicando con Felipe Calderón, en alguna ocasión en su casa le comentaba, ¿por qué no pueden llegar y de tajo, por ejemplo, quitar el sindicalismo, quitar la corrupción? No se puede, porque es que los intereses que hay una vez que tú llegas, lo decía el licenciado Cedillo, de los compromisos que adquiere un candidato para poder llegar, y lo vemos hoy día con Andrés Manuel López Obrador, que en su tercera edición ya ahora sí entendió que tiene que sumar a todos, y lo dijo ayer en el noticiero. Sí, el que no invita no gana. Él decía, yo quiero invitarlos a todos a que nos perdonemos todos, que todos ahora nos ocupamos todos, voy a llamarlos a la unidad. Estamos, y él ya lo entendió, en una de las elecciones más polarizadas de la historia de este país. Y si no se maneja alguien que tenga cordura
y que de alguna manera haga entender. Él, por ejemplo, dice, bueno, yo ya no voy a castigar, prometió amnistía a algunos delincuentes y al gobierno en turno, ¿qué es lo que está diciendo Andrés Manuel? Bueno, yo ya entendí que tengo que sumar a todos, de izquierda a derecha, a todos los que quieran, aquí cabemos todos, y quiere llegar a gobernar. Aquí lo hemos escuchado. Pero una vez que llegue al gobierno Andrés Manuel, todos aquellos cientos, millones de personas que van a votar por él seguramente, que no es mi caso, ¿verdad? Porque yo creo que no es la persona más idónea, más preparada para poder gobernar este país, pero yo sí veo un gran riesgo de que si se sigue polarizando este proceso, y si no se da una transparencia en estas elecciones para que al ciudadano común y corriente nos quede la idea de que fueron unas elecciones democráticas y ganó quien más votos tuvo, como no tenemos el proceso de una segunda vuelta para que queden los dos más fuertes y el que gane con el 50+1, entonces nos vamos a tener que conformar con que el que gane con el 30% o por ahí. Y una vez que llegue no va a poder cambiar las cosas de golpe, ¿verdad? Tiene que ser gradual, con el grave riesgo de que como el poder está concentrado, hay cosas que ya no, la revolución dicen, y muchos quienes se van a Morena hoy día, la excusa que dan es de que el país necesita una sacudida como la que propone Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo no voy a salir a defender a candidato alguno, pero lo que sí te digo es esto. Fueron tantos los intereses que se manejaron en este país y se siguen manejando, que crearon su propio cepo. Crearon su marco jurídico para defenderse y resulta que se metieron sin querer en un cepo. Sí. Y ese cepo ya no aguanta. No, pero es un cinismo. A mí no me preocupa que estén protegidos entre ellos. El cinismo a que se ha llegado es que el corrupto... El corrupto es el común denominador y el honesto es el que menos. Permíteme terminar. Ese cepo al que yo llamo, a ver, ¿cuál es? Ese cepo ya no da y tenemos un problemón terrible que es el que ya no da. ¿Qué puede hacer un país con el 40% de su población que no consume? Esa es la verdadera bronca, que no consume. Ese es un lastre. Pero vota. Bueno, pero no consume. Pero vota, yo lo importante. No. Para llegar. Eso sí, no. Pero ahora yo muy breve ya para pasarte el micrófono. No. Yo quiero. Pero el gran error de este país ha sido ese, Roberto, y lo hemos dicho siempre. Nunca se le ha apostado al ser humano. No, qué tonto el gobierno que no le apuesta a un niño para hacerlo profesionista y un hombre que produzca, que genere ingresos, porque ese hombre va a pagar impuestos y de esos impuestos va a poder haber servicios y vamos a mejorar la calidad de vida. Le apostaron muchas décadas a tener, como decía el licenciado Cedillo, unas escuelas sin buena educación, y ahora que tenemos un déficit de ciudadanos, de profesionistas, de gente que produzca en este país y que genere ingresos. Lo primero que dijiste, tenemos un déficit de ciudadanía. Así es. Sí, bueno, es interesante estar escuchando aquí a los compañeros. Yo estaba reflexionando. Hace un momento el doctor Treviño decía que la mayoría vota esperando un cambio a favor. Con la esperanza de un cambio, sí. Pero pues yo lo dudo realmente todavía, doctor. Sí. Todavía se siguen manejando las tarjetas de Soriana, no, ya las legalizaron. El INE acaba de autorizar que puedan dar tarjetas. Exacto, entonces tenemos una gran población todavía que no analiza, que no razona y que se deja llevar simplemente por las migajas que recibe y que no quiere dejar de recibirlas. Y finalmente, pues ellos votan de acuerdo a sus propios intereses, ¿sí? Aunque perjudiquen a una gran mayoría. Profesor Limón, pero eso no es lo grave. Lo grave es que los que deciden no tienen mentalidad democrática. Eso es lo grave. Claro que no la tienen.
ya independientemente de como dicen, van a eventos y no saben ni a quién van a apoyar. Lo grave es eso. Además, a ellos les conviene de alguna manera tener a la gente en esas condiciones. Claro. Sí, porque el día que realmente nosotros seamos ya autosuficientes, por decir algo, que cada familia tenga los ingresos necesarios para vivir dignamente, pues ya no tan fácil la van a poder manipular con las migajas que dan cada elección. Pero volvemos a lo mismo. Es que de lo que se trata es que lleguemos a un estadio donde no se tengan que manipular las cosas. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Eso es a lo que hay que irle tirando. O sea, de que sabemos que hacen. Entonces trampa, ahí comenzarían a hacer la democracia. Ahí es donde van a hacer la democracia. A ver tu opinión. Bueno, yo por último, y voy a sumarme a lo expresado por el licenciado Zedillo, para gente como nosotros que tuvimos una formación, aquí se nos formó, aléjate del doctor Treviño en cuanto asuma la presidencia municipal, porque nosotros no podemos cargarnos a ningún lado. Eso nos enseñó mi padre. No te acerques al poder, porque los que suben al poder lo ejercen y cambian y ya no van a ser tus amigos y ya no van a representar tus intereses. Y así crecimos, ¿sí? Ustedes están aquí en la sede de un negocio. Esfuerzo familiar, claro. Que este es el trofeo del esfuerzo familiar. Y aquí, por estos pasillos han pasado de todos los colores, azules, verdes, blancos, y de santos, pecadores. Aquí sí hay democracia. Aquí sí es plenamente democrático, por eso acepté la propuesta. No, y muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes, gracias. Porque ha sido un esfuerzo y lo sabemos. Yo sí me sumo al licenciado Zedillo. ¿Por qué? Porque con quienes estoy acompañado y tratando de debatir, los considero mis amigos, los considero gente valiosa para mi ciudad y comunidad. Todos desde su propia trinchera. Qué bueno que ya no participo en política, porque si hubiera llegado presidente municipal, no se imagina. Y bueno, vas a dejar de ser mi amigo. Roberto, no, nunca hemos dejado de ser amigos de nadie. Pero además sí participa en política, Quedas en pausa, ¿sí me explico? Además sí participa en política. Sí. No, yo sí. Él es gobernante. Cuando me insistía incluso acá Alfonso, que está haciéndose pato ahí, no sé, que me decía, no, es que tienes que participar. Actualmente yo tengo una responsabilidad dentro de un órgano auxiliar de la Comisión Nacional del Agua. Claro. Y yo le decía, mira, ¿sabes qué? Como esto es muy abierto, le dije, donde me pintes de color, pues yo coincidimos, ¿te acuerdas? En aquella ocasión, en la toma de protesta del señor gobernador de Aguascalientes, quien me entusiasmó de principio, doctor, por cierto, con aquel discurso, no, que él iba, el tema del agua, que es muy grave para el estado de Aguascalientes, que él iba a administrar con visión de consejos de Cuenca, y uno nos tiene con las manos atadas, nos tiene ignorados, tristemente, doctor. Prometer no exactamente. A quien hemos conocido, profesor, coincidimos en aquellos años, yo andaba por ahí arreglando siempre actas, siempre la convivencia muy estrecha con todas las autoridades, con cada presidente que llegaba. Para bien o para mal, mi padre siempre fue muy radical en sus posiciones, en su posicionamiento. Si algún presidente sentía que le hacía algún desaire, que de algún presidente no encuadraba en su visión, decía, a ver, déjalo, por la tarde o temprano ya va a salir y nomás aguántalo 3 años. Yo pensé que tarde o temprano lo vamos a tener aquí. No. Bueno, no quiero balconear a don Arnulfo, pero si era cierto y se casa jabonero. Casa del Cabo. Coincido con usted, mi querido amigo licenciado Zedillo. No puedes fijar una posición radical, pero sí quiero decirles una cosa como un ciudadano que ahora sí está decidido a participar, pero ¿cómo? De manera activa, proactiva, pero en el tema de incidencia política. Los ciudadanos no podemos excluirnos del ejercicio o de la práctica política. Estarás de acuerdo conmigo. Desde ese, ¿cómo podemos llamarnos al ciudadano de camisa blanca? ¿Cómo te puedes digo, ahora que ya le ponemos nombre a todo. Nomás aclarar que tenemos una filiación. Todos los políticos es gobernado. Que independiente, todos los políticos son ciudadanos. Sí. Y todos los ciudadanos tenemos la obligación de hacer política, Sí. Yo le suplico una cosa, creo que su mensaje. Lo dijo el Papa Francisco, que seamos activos. Yo le pido a quienes nos
vean y quienes nos escuchen que sí participen, que esta elección va a ser cafetear. un parteaguas. Importante. Participen en cafeteando con el compromiso. Y les invito, y de veras se los pido como un ciudadano común, y el primero de sus amigos, digo, el primer servidor, no, es que ahí sí me los friego. Sí. Mejor, el primero de sus amigos y el último de sus servidores, sí, recurran a nosotros. Ojalá no pero sí, licenciado, tenemos que salir a ciudadanizar, pero nos corresponde a nosotros. Yo coincido con Roberto, no le podemos dejar, y quiero terminar ya de salida con esto. La política a los políticos. ¿En cuántas comisiones tuviste que participar en tu ejercicio como diputado en las dos cámaras? ¿Cuántas comisiones? Pues 6 comisiones a nivel local, ¿verdad? Y 4 comisiones a nivel federal. Y con muchos logros y mucho trabajo, pero sí. no. Fíjate, la frustración es muy grande porque la imagen que dejas como diputado se generaliza. En mis tiempos no había mochadas, y quiero ser muy claro en eso. No lo sabía. No la sabía, y mira, fue tan clara y tan noble. A mí me gustó mucho la legislatura federal, porque Pepe González Morfín, de los ahorros fíjate, Roberto, los ahorros que generó el grupo parlamentario, le dejaron 10 millones de pesos a la siguiente legislatura. ¿Y sabes qué hicieron la siguiente legislatura llegando? Que me dejaron se repartieron el dinero. Claro. ¿Qué nos cayó? Sí. Inmediatamente se repartieron el dinero. Es increíble cómo la política, y por eso le decía, a mí lo que más me preocupa es el cinismo en el que hemos caído, en donde la corrupción es la regla y la excepción es la honestidad. Así es. Pero ¿saben qué? Yo como ciudadano, entonces ¿cómo quedamos? Activo. Porque incoloro, insaboro, pues solo el agua, ¿no? Hay que participar en política. ¿Cómo? Hay que participar, tenemos que ser incidentes políticos. Mira, los ciudadanos tienen una serie de identidades muy propias, antropológicas, históricas, de pensamiento, de filosofía. Parte de la identidad de los seres humanos es pertenecer, o tienen una sensación de pertenencia a ciertos partidos por afinidad. Así es, correcto. Y para mí no entiendo por qué no es explicable para mí, para otros sí lo es, que alguien le vaya a la América, que otros se mueran por las Chivas y que alguien más le apueste a la Cruz Azul. Yo no lo entiendo literalmente, pero igual sucede con que le vayas al Tricolor, con que le vayas al PAN, con que le vayas al PRD, pero habemos personas que también deseamos participar activamente en pro de las futuras generaciones. Sí, claro. Y no tenemos el gusto, la necesidad no nos llama la atención pertenecer a una identidad de las que actualmente existen. Entonces podríamos considerarnos una especie de ciudadanos activos, porque participamos, pero no estamos dentro de. Jugamos fútbol, pero no pertenecemos a ningún equipo y no tenemos ninguna camiseta que defender, porque finalmente el fútbol es ejercicio, es movimiento, es acción, es deporte, y no necesitas tener una medalla para acreditar que eres un excelente futbolista. Yo creo que tenemos que decir en el foro, ¿no? Bueno, no, licenciado, invitarlos a que también esto que expresen sus opiniones. La invitación está abierta. Así es. A ver, Raúl, tú no has expresado. Yo no, ha estado muy callado. Nos enjareta y luego ya. Venimos aquí a hablar de la democracia, ¿no? Pero muy bien. Y por ahí empezaron definiéndola muy bien. Kratos, el poder ejercido por el pueblo. Pero como que lo bueno de estas reuniones, pienso que lo esencial es que no concluimos, que nadie tiene la verdad. Yo por eso lo decía. Ahorita, por ejemplo, ustedes dicen, es un ciudadano de cuello blanco, un ciudadano activo. O sea, si leemos lo de democracia, dice, bueno, lo principalmente es el ejercicio del poder. ¿Quién lo ejerce? Dice, hay dos tipos hay los gobernantes y el gobernado. Hay a quien le gusta gobernar y hay quien le gusta que lo gobiernen. En la democracia es así. Se fue Félix Romero, pero señalaba por ahí Suiza. Suiza es un país que está dividido en 5 cantones. Y cada 1 de mayo se reúnen y toman las decisiones democráticamente en algunos aspectos. Es un ejercicio que se da por ahí. Hablamos de democracia y yo les citaba qué tipo de democracia, porque hay democracia religiosa, hay países que tienen una democracia donde te dejan ejercer la religión libremente. Señalaba Roberto el poder económico. Bueno, el poder económico es una forma, te lo suelto, no te lo suelto. ¿A quién le voy a dar esa democracia? ¿El que más tiene o el que menos tiene? El que menos tiene, Roberto también señalaba muchas veces en el foro, ¿no? Pues no hay que tenerlo contento. Por eso yo hacía
la burra ahí del voto, ¿no? Porque esa persona, mientras, si lo tienes contento, va a pensar y va a empezar a decidir bien. Lo señalaba también el profe Félix Limón. Si yo estoy contento, si estoy satisfaciendo mis necesidades básicas, hago las cosas adecuadamente, empiezo a pensar mejor. Pero no, pues es muy difícil concluir en esto la democracia. Yo por eso digo que la mejor conclusión es que nosotros no concluimos. Escuchamos el punto de vista de cada quien, claro, lo debatimos en lo posible y pues... Es un tema muy amplio. Es demasiado amplio. Imagínate nomás cómo te verías con bigote como Hitler. Muy bien. Hitler, fíjate, qué bueno que señalas a Hitler. Te hago esa acotación porque yo pertenezco al foro que me hiciste favor de incluirme, precisamente por eso. Yo normalmente donde se deja una idea, o es la mía o no es la válida, ¿sabes qué? No vengo, no opino, no digo. Claro que todos los que están en el foro tienen que sacar su propia conclusión. Claro. Si no, esto de venir a cafetear, venimos a imponer unos puntos de vista de cuatro, de 5, ¿no? Así es. Que cada quien saque eso, que cada quien saque sus conclusiones. Eso es todo. Y por eso yo sigo insistiendo, ya como retiro de esta mesa, estamos asistiendo al alumbramiento de la democracia en México. Pero ojalá, yo creo que no hay condiciones para que haya una democracia. Cuando en una elección esta que viene, va a haber los grupos más fuertes van a recibir mayor cantidad de dinero, y los independientes, Margarita Zavala hoy explicaba que nada más le van a dar 4.5 millones para su campaña, contra casi 1,000 millones que van a ejercer los entonces, ¿qué va de 4.5 millones para un independiente para poder competir contra 1,000 millones de pesos de los otros partidos? Entonces no hay equidad en la contienda, no vamos a tener, finalmente que hay un micrófono, pero la idea que yo quiero dejar aquí es muy clara. Si este país quiere cambiar, Roberto, y queremos elegir al mejor, necesitamos como ciudadanos analizar muy bien las propuestas de quienes hay y qué es lo que más le conviene a este país. Y lo tenemos que traspolar a lo municipal, que es lo que más conviene, porque cuando creces y maduras en política, tú defines que no porque milites en un partido político forzosamente tienes que estar de acuerdo en que el candidato que postula lo tienes que apoyar. Ya te metiste lo más profundo. Te metiste lo más profundo. ¿Del abismo? ¿Sabes qué? Sí, del abismo. Sí. Te voy a decir por qué. La clase política se protegió y está en el cepo que decía hace un rato. Así es. ¿Sabes qué? ¿Para qué quieres ser presidente municipal de tu pueblo? ¿Para venir a administrar la miseria? ¿A eso quieres llegar? 90 centavos de cada 100 se van en nómina. ¿Por qué se les deja las manos libres para llenar una nómina que 2,000 personas, de más de 2,000 personas? ¿Sabes qué? ¿Por qué no ha habido un grupo de diputados porque ya no puedo decir uno porque se siente ofendido o aludido el yo estoy muy tranquilo. ¿Por qué no hay diputados que dicen, a ver, espérense, vamos acabando con los convenios de coordinación, que nos debe lo que nos debe de llegar? Si te lo robas, que con tus votos te los comas. A ver, Roberto, las instituciones ahí están, las instituciones ahí están. Yo, en mi criterio, lo que falta es quien ejerza esas funciones en esas instituciones. México se jacta de tener muchas instituciones y las tenemos y ahí están, pero todo está acotado. Existe la institución, pero no quien tome la responsabilidad de ejercerlo adecuadamente. Cada vez que oigo ese comentario me dan ganas de hablar como de allá del sur y decir que vayan al diablo con sus instituciones. Te voy a decir por qué. Porque las instituciones que existen en este país no son las instituciones que este país necesita. Claro. Así de sencillo. ¿Cómo las cosas? La diagnosticas. No, espérate. Pero no es para cambiar. Insisto, cuando llegamos a un alumbramiento, sale un ser vacío.
Sí, bueno, hubo un Una término esponja. que a mí en lo personal me encantó. Yo creo que este país cambiará cuando realmente nos convirtamos en ciudadanos activos. Sí. Ciudadano activo desde participación no únicamente en elecciones, sino en vigilancia, en nuestra comunidad, en nuestros barrios, en nuestras propias familias y, ¿por qué no decirlo?, en la vigilancia y en la exigencia una vez que llegan los gobernantes al poder. Pareciera que la función del ciudadano termina en cuanto pasan las elecciones y después son únicamente lamentos entre compañeros, ahora por internet, pero hasta ahí llega. No somos capaces de organizarnos y exigir el cumplimiento de las funciones de los gobernantes. El gobernante entre menos se le exija, menos hace las cosas. Cuando siente que le aprieta poquito la cuña, ya te transparenta empieza a aflojar poquito. Entonces, creo que si nos vamos a ser ciudadanos activos, nuestro país puede cambiar y puede comenzar a nacer esa incipiente democracia. Cerramos con un minuto cada uno. Cerramos con un minuto ya. Una pregunta, Bueno, ¿y las golondrinas ya se fueron o apenas llegan? Es tan extenso el tema que las golondrinas Se ni queda siquiera para se han otro ido. tema. Bueno, yo haciendo paralelismo de las golondrinas emigran, las golondrinas se van a los sitios de más calor en época de invierno y me parece excelente la paradoja que sucede en los partidos políticos cuando un político ya no tiene espacio de oportunidad de seguir en su partido y busca otro partido donde le dan cobijo, le dan calor y le dan algún puesto. No es justificable, pero es válido porque es la libertad del individuo para desarrollarse políticamente. Insisto en algo que yo he dicho siempre, la política no se la debemos dejar a los políticos profesionales, los ciudadanos que somos todos, tenemos la obligación, decía el Papa Francisco, de participar en política en la búsqueda del bien común, y así lo dejo. Y la democracia para mí, como dice Roberto, está incipiente, está enferma. Yo espero que entre está todos... recién nacida, muy sana, vamos, muy recién nacida. Claro, falta mucho para tener una democracia que merece plena, que merece este país, pero yo creo que vamos a lograr eso. Adelante, licenciado Zedillo, para cerrar un minuto. Bueno, miren, yo les agradezco infinitamente que me hayan invitado a este tipo de foros. Yo me retroalimento mucho de los pensamientos que cada uno de ustedes tiene, al igual que toda sociedad que se compone de micro pensamientos, de micro ideas. Finalmente estas se concentran, se conjugan, se enfocan y se logra algo. Yo no tengo la certeza si en el futuro este tipo de mesas provoque fruto que pueda aprobar mi generación futura. Ese es mi agradecimiento. En cuanto al tema en específico de la democracia, bueno, tenemos 70 años ejerciéndola aparentemente, y ahora por perversidades del propio ser humano que ha degenerado el uso correcto de ese mecanismo social para elegir a sus gobernantes, estamos sufriendo las consecuencias. Pero si es buena o si es mala, no creo que haya tenido una vigencia de tanto tiempo si fuese en realidad mala. Que somos malos quienes ejercemos ese poder en la actualidad, supongo que habría que sanearnos si la propia sociedad tiene que crear sus propios mecanismos de sanación. Ya con el ejercicio del voto en contra por el hartazgo, ya porque llamemos a cuentas, ya porque armemos una revolución, ya porque mil cosas puedan suceder. Las redes sociales que no existían antaño, este tipo de foros que no existían antaño, esta libertad de expresión que pudo haber sido coartada en su momento, supongo que es fruto de una serie de luchas y que ahora si no las ejercemos o no las usamos, nos maldeciría como seres humanos. Yo quisiera pasar a la historia como una persona que si me llegan a ver mis herederos digan, por lo menos él tuvo oportunidad de expresarse, no pudo más porque no pertenecía a ningún partido, pero lo que tenía que hacer lo hizo. Y eso me llena de satisfacción, y que esté platicando con ustedes a mí me place mucho, me retroalimenta mucho y quiero agradecerlos infinitamente. Pues yo sigo insistiendo, estamos asistiendo al alumbramiento de la democracia.
Y esa analogía que hacían ustedes de las golondrinas, yo sigo insistiendo que la política es como un libro, se va leyendo, se lee, y a lo mejor en el capítulo primero te encontraste un personaje que fue funesto, y conforme va pasando a lo mejor mejora, a lo mejor desaparece, a lo mejor entra otro protagonista. La política, y como la vida y como todo cambia. Todo cambia. Yo pongo yo hago un ejercicio, por ejemplo, para los compañeros priistas, que se supone es el partido que por lo menos se maneja, que todos los mexicanos son del PRI, excepto que demuestren lo contrario. El artículo 7º de su declaración de principios hace 50 años decía: se expulsará del partido a quien haga proselitismo para la privatización de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos. Eso decía su declaración de principios. Todo se lee, todo se pasa. Habrá quien piense que eso era lo mejor, habrá quien no piense, pero quienes permanecen en los partidos por defender unos colores, qué chiquitita la mentalidad. El ser debe evolucionar, y debe de evolucionar siempre con un principio moral. Tengo que hacer algo para que mejore mi semejante, lo que sea, pero siempre para que mejore mi semejante. Si no es así, todo lo demás es arañarnos. Sí, la preeminencia del bien común sobre todo lo demás. Yo fíjate que no coincido con lo del bien común. O justicia social. Te voy a decir por qué, porque yo tiendo a la izquierda. A mí háblame de soberanías populares. El término puede ser diferente. A lo mejor nos ponemos de acuerdo. ¿Tú te calificas como un socialdemócrata? Me gustaría llegar a ser un socialdemócrata. Ok, sí, porque hacia allá vamos. Lo vamos en la próxima reunión. Muy bien, pues por último, un minuto ya para cerrar. Yo les doy las gracias por el esfuerzo y su participación. Les agradecemos mucho. Sobre todo nos comprometemos en lo personal a participar mucho más activamente en el foro. Yo les comparto la experiencia personal muy breve. Participo en un órgano funcional que ya está tomando decisiones en la planeación hídrica regional de los 5 estados más importantes del centro de la República. Se da el espacio de participación, ahí está la función de ley. Es un tema tan complejo que necesitaremos 10 programas como este. Pero sí quiero dar ese testimonio. Se ha respetado mi neutralidad política en una institución como la Conagua, que ahorita está muy condicionada por la línea superior y las decisiones centrales, pero sin embargo nos han dejado caminar. Y les voy a referir un ejemplo cuando participé en el primer grupo de planeación. Ajá. Nos encerraron días, horas y sesiones eternas para capacitarnos en metodología SOP de planeación participativa, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dice el coordinador, que no voy a mencionar por respeto y no está presente, dice: mira, ahorita ustedes se van a encargar de hoy en adelante de tomar decisiones importantes, pero los vamos a llevar de la manita. ¿Sí? Ahorita no quieras caminar, porque yo soy un poco inquieto. Decía, te vamos a dar ahorita, te vamos a tomar como un bebé. Bueno, duró casi 15 minutos diciéndome que no estaba yo preparado para ejercer esas funciones y un montón de facultades. ¿A qué voy? Coincido contigo, debemos de ser cuidadosos. ¿Cómo la denominamos ahora? Intercampañas. Yo les pido a quienes van a participar, y de veras lo hago de frente. ¿Y yo por qué? No, estoy a la cámara. Sí, no. Porque eres el único priista. No.
Porque ya contestas como presidente. Sí, ya contesta, ¿verdad? Oye, ya le marca la pauta así como estuviéramos en Nomás con que no se lleven el agua de Jalisco a Guanajuato. Por favor. Oye, No, espérenme, pero creo que ese sí va a ser un tema y les suplico una cosa, auxílienme en eso, pero será en su momento. Sí. Por lo pronto quiero invitar a quienes participan en el foro. Okay. Yo de repente llegas a las 11:30 de la noche y tú debes de saber de eso, doctor, de aquellas, ¿te acuerdas dónde nos encontramos en Farmacias Guadalajara con conversaciones de pasillo? Apenas intercambiábamos 2 o 3 cosas, pero el hombre se veía agotado, exhausto. Yo llego igual, pero sí invitar a quienes participan en el foro. Yo a veces me aburro, porque a veces se agarran ahí hay 2 amigos que no vamos a balconear aquí, pero por el amor de Dios, y luego las porras oficiales se montan y los los que trolean, bueno, te hacen garras. Me comprometo a participar activamente, me ofrezco a sus órdenes como para ser un ciudadano más comprometido con la toma de decisiones, pero también para la formación de conciencia ciudadana. Me ofrezco. Ojalá yo hubiera acompañado hoy, nos hubiera acompañado Luis González, Oralia, bueno. Pero le tomamos la palabra a Roberto, que se ocupa una escuela de ciudadanos. Adelante. Me sumo contigo, profe. Tenemos años de platicar y discutir temas muy interesantes. Sí. Yo les agradezco, en nombre de mi familia. Estamos rompiendo una regla de oro de don Arnulfo, ahí nos está vigilando muy atento y dice, si se salen del huacal y si se oficializan, creo que me deshereda, la verdad, si participo más activamente. La siguiente vamos a hacer en el Panteón. Así es, sencillamente. Ahora nada más yo les suplico, no lo descartan, como el tema decía, bueno, yo preparé todo el escenario, que entonces nuestra decisión que es, se va a abrir la votación a redes sociales. ¿Qué pasa con la democracia? Se murió la democracia. Es recién nacida, está a punto de fallecer. Lo importante de esto es que cada quien tome Yo coincido con el doctor Treviño, siento que es una democracia agonizante, aunque sea un bebé, pero yo la siento agónica, yo siento que no logró su pleno desarrollo. Licenciado, si tú nos pudieras enriquecer, ¿crees que tenemos cierra mucho el programa que hacer? Por favor. Con una yo quiero cerrar esta. Y vamos a hacer hasta. Nada más déjame, antes que tome el uso de la voz el licenciado Cedillo, nada más. Por favor, para que nos honre. Hay que aclarar: la democracia no la ejercen las mayorías. Eso es en ningún lugar del mundo. Pero hay que poner claro. Hoy estamos gobernados. Yo le señalaba a Roberto: ¿quién impuso la democracia en Alemania en un momento dado? Hitler, con pocas personas que creyeron en su proyecto. Y en cada nación es así. En México, no más de 5 deciden quién va a ser el presidente. Las democracias. Por ahí, no sé, Roberto, tú señalabas alguna vez las escaleras, también por lo que comentaba Treviño, las escaleras se barren de arriba hacia abajo. Sí. Hay cosas que nosotros podemos cambiar, decías, y otras que no, que le corresponden a otra esfera. Sí. En el ámbito local también lo sabemos, sabemos quiénes ejercen la política y quiénes nos imponen la democracia. Pero entre más personas se sumen a este foro, que es la invitación, o sea, nos falta la mujer, pero vamos a hacer un programa especial para mujeres también, ya lo tenemos planeado, pues para que también participen. Vamos, ahora sí voy a hacer para que nos cierre el programa aquí el licenciado Cedillo, que hoy nos hizo el favor de venir. Vive, muere, está en coma. Hoy que se comprometan en seguir viniendo. Ilumina, ¿no? Sí, por favor. Ya tiene el micro. Porque la participación debe de ser eso, ¿no? Bueno, es indudable que toda participación, por humilde que sea, y en este caso no lo es porque hay grandes foristas aquí, tiene que concluir en algo que valga la pena. Una conciencia que se despierte, un ciudadano que se active, ya es una semilla que estamos sembrando para la posteridad. Y bueno, el tiempo que se le dedique a este tipo de eventos, algún niño, algún adolescente, algún joven que escuche que habemos algunos que tenemos inquietudes, entusiasmo porque esto se modifique, quizás él sea ese árbol generoso que en el futuro provea de los insumos necesarios a la sociedad que nosotros no les pudimos dar, o porque no quisimos, o por cobardes, o por omisos, o porque no pudimos, o por lo que haya sido. Bueno, cuando eso sucede, no queda más que sembrar para el futuro, porque otros sembraron para que nosotros cosecháramos. Es nuestro deber ahora, sembrar para que otros cosechen, aunque no conozcamos ni siquiera el árbol que se está germinando en la actualidad. Tal cual creo que es la encomienda de todo ciudadano activo, independientemente del partido e independientemente de la identidad partidista, de la ideología que pueda. Inclusive si el mecanismo para elegir al gobernador o los gobernantes varía, bueno, pues qué bueno, y si no varía,
Bueno, pues con lo que hay tenemos que modificar nuestra forma de ser, porque la sociedad necesita urgentemente de gobernantes que valgan la pena, porque tenemos una riqueza extraordinaria, tanto en recursos materiales como en recursos humanos. ¿Por qué no estamos logrando ese estatus que nos merecemos? Ya es hora de despertar. Pues lanzamos el reto a Roberto Cabello que nos siga participando aquí en el foro. No lo veo muy, muy convencido, no se desahogó completamente. No, pero invitar a los que nos ven. Es que además hablando de la muerte de la democracia en una funeraria. Señor, impone. Es el lugar más ad hoc del mundo. Mira, ya están preparadas las coronas, ya está todo. Eso yo no me lo pierdo. Sí, muy ingenioso. Agradecerle a compañero Poncho acá en controles, al compañero Juan José. Por favor, a la idea fue excelente. Es que este hombre quiere ser el poder detrás del trono. Es el que mueve los hilos. Sí, él es el que mueve los hilos. Es el Hitler del foro. Somos trigo en el molino de la historia. A José Manuel, que nos está echando la muchas gracias. Gracias. Bien agradecidos y pues más agradecidos con la gente gracias, Raúl, que nos están tomando en cuenta y que escuchan nuestras opiniones. Aclarar que no son opiniones contundentes ni jurídicas ni nada. Es el diálogo de personas comunes y corrientes. Nadie tiene la verdad absoluta. Hacerlo. Pues muchas gracias a todos y estamos bien para la próxima. Entonces la retiro, Roberto, ya. Definitivamente la democracia es una recién nacida. Dale la vuelta a la silla. Dale la vuelta a la silla. Vamos, ¿qué